La vida, muchas veces, nos coloca ante batallas y desafíos que parecen insuperables. En medio de las dificultades, el desespero y el cansancio pueden dominar nuestra vida cuando intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Pero Jesús nos ofrece una invitación que puede transformar completamente la manera en que enfrentamos estas luchas. Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso». Esta es una promesa que lleva un gran poder y trae una verdad liberadora. No fuimos creados para luchar solos. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y colocamos nuestra confianza total en Dios, algo extraordinario sucede. Él nos alivia del peso que cargamos y nos concede descanso para el alma. La Biblia nos enseña, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas». Dios desea que confiemos en Él en cada aspecto de nuestra vida, porque Él tiene el control sobre todas las cosas y sabe el mejor camino a seguir. Tal vez hoy estés enfrentando situaciones que parecen sin salida y la ansiedad ha tomado cuenta de tu corazón. En este video vamos a explorar lo que sucede cuando decidimos dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar plenamente en el Señor. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que experimentaron milagros al entregar sus batallas a Dios, y los resultados fueron sorprendentes. No hay problema demasiado grande para Dios, y cuando nos rendimos a su cuidado, Él actúa de maneras que muchas veces están más allá de nuestro entendimiento. En este mensaje, te mostraré cómo Dios puede transformar tus luchas en victorias, cómo Él lucha por ti, y cómo puedes experimentar el descanso prometido por Jesús. Permaneceremos juntos hasta el final, sumergiéndonos en pasajes bíblicos y enseñanzas que mostrarán el poder de confiar en Dios en cada detalle de tu vida. Si estás cansado de luchar solo, estás en el lugar correcto. Permite que este mensaje fortalezca tu fe y te conduzca a una vida de confianza plena en el Señor. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y darle like a este video. De esta forma, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La vida puede estar repleta de desafíos y dificultades. Estos momentos nos hacen sentir como si estuviéramos cargando el peso del mundo en nuestros hombros. Cuando enfrentamos problemas financieros, desafíos familiares, enfermedades o incluso crisis espirituales, a menudo nuestra primera reacción es intentar resolver todo por nuestra cuenta. Pensamos que, con suficiente esfuerzo, podemos manejar cualquier situación, pero este camino a menudo nos lleva al agotamiento, a la frustración y, en algunos casos, incluso al desespero. La Biblia nos enseña que hay un gran peligro en confiar solo en nuestras propias fuerzas. En Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6, está escrito: «Así dice el Señor, maldito es el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne mortal su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Será como un arbusto solitario en el desierto, no verá cuando venga el bien. Morará en los lugares secos del desierto, en una tierra salada e inhabitable». Este pasaje revela una verdad espiritual importante. Confiar en nuestras propias capacidades y fuerzas humanas, en lugar de depender de Dios, nos aísla y nos seca espiritualmente. Al igual que un arbusto en el desierto, quedamos vulnerables y sin vida cuando intentamos cargar nuestros fardos solos. Sin embargo, este enfoque de luchar solo es algo natural para el ser humano. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos ejemplos de personas que intentaron resolver sus problemas por su cuenta, sin buscar la dirección de Dios. Un ejemplo clásico es el de Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en lugar de inmediatamente buscar arrepentimiento
y confesar sus errores a Dios, intentaron esconderse y cubrir su propia vergüenza con hojas de higuera. Génesis capítulo 3, versículo 7. Este comportamiento de intentar resolver nuestros problemas solos, sin la ayuda divina, está profundamente arraigado en la humanidad desde el principio. Otro ejemplo bíblico es el de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel capítulo 13, Saúl estaba en una situación de crisis. El ejército filisteo se estaba reuniendo contra Israel y Saúl aguardaba al profeta Samuel para ofrecer un sacrificio y buscar la orientación de Dios. Cuando Samuel se retrasó, Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos y ofreció el sacrificio, una tarea que debía ser realizada solo por sacerdotes. Al hacer esto, Saúl desobedeció a Dios y confió en su propia sabiduría para lidiar con la situación. Como resultado, el Señor rechazó a Saúl como rey. 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 a 14. Esta historia muestra cuán peligroso puede ser confiar solo en nuestra propia sabiduría y fuerza, en lugar de esperar la dirección de Dios. Cuando luchamos solos, cargamos un peso que no fuimos diseñados para soportar. La carga del miedo, la ansiedad y la preocupación se vuelve abrumadora. El Salmo 55, versículo 22, nos da una guía clara. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Jamás permitirá que el justo sea conmovido. Cuando intentamos lidiar con nuestros problemas solos, nos distanciamos del socorro y del sustento que Dios desea darnos. El mismo Jesús reconoció este peso pesado que las personas llevan y nos invitó a cambiarlo por algo mucho más ligero. En Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30, Él nos dice: «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera». Esta invitación de Jesús es una oferta de alivio y paz. No promete que no tendremos problemas o desafíos, sino que, si confiamos en Él y dejamos que nos guíe, nuestra carga será mucho más ligera, porque Él llevará el peso con nosotros. Nos enseña que, en lugar de afligirnos e intentar resolver todo por nuestra cuenta, debemos acudir a Él en oración y confiar en su plan perfecto. Un gran error que cometemos al luchar solos es pensar que tenemos el control total sobre nuestra vida y nuestros problemas. La Biblia, sin embargo, nos recuerda repetidamente que el verdadero control pertenece a Dios. En Santiago capítulo 4, versículos 13 a 15, leemos: «Ahora, escuchen ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a esta o aquella ciudad, pasaremos un año allí, haremos negocios y ganaremos dinero. No saben lo que sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. En lugar de eso, deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Este versículo nos recuerda que el futuro está en las manos de Dios, no en las nuestras. Cuando intentamos luchar solos, olvidamos que Dios ya tiene un plan trazado y que Él es soberano sobre todas las cosas. Además, el peso de luchar solo también nos lleva al agotamiento espiritual y emocional. Vemos esto claramente en la historia de Moisés, quien, aunque fue elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel, inicialmente trató de resolver todo solo. En Éxodo capítulo 18, vemos cómo Moisés estaba sobrecargado por juzgar todas las cuestiones del pueblo solo. Jetro, su suegro, le aconsejó dividir el trabajo, delegando responsabilidades a otros hombres capaces para que Moisés no se agotara. Éxodo capítulo 18, versículos 13 a 23. Este principio se aplica también a nuestra vida espiritual, cuando intentamos cargar todos los fardos solos, sin confiar en Dios o buscar ayuda. Rápidamente nos sentimos abrumados y exhaustos. Luchar solo también nos aleja de la comunidad que Dios nos ha dado. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, está escrito:
mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cayere, pues no habrá segundo que lo levante. Dios nos creó para vivir en comunidad, para que podamos ayudarnos unos a otros en tiempos de necesidad. Cuando intentamos enfrentar todos solos, perdemos el apoyo y la fuerza que la comunidad cristiana puede proporcionarnos. El mayor peligro de luchar solos es que nos distanciamos de Dios. La Biblia es clara al decir que Dios desea que nos volvamos a Él en nuestros momentos de necesidad. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, está escrito: Por nada estéis angustiados, antes bien, en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos ofrece una paz que el mundo no puede darnos, una paz que proviene de confiar en Él y entregar nuestros problemas a Él. En resumen, la carga de luchar solo es demasiado pesada para que cualquiera de nosotros la llevemos. Cuando confiamos solo en nuestra propia fuerza, nos alejamos de la ayuda divina, nos agotamos espiritualmente y nos aislamos de la comunidad que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La solución a esta carga es simple: confiar en Dios. Él nos invita a echar nuestras cargas sobre Él, a confiar en su plan y a permitir que su paz llene nuestros corazones y mentes. Al dejar de luchar solos, encontramos descanso y alivio en las promesas de Dios. Si en este momento sientes que estás luchando solo con tus preocupaciones y ansiedades, recuerda que la confianza en Dios es la clave para encontrar descanso y paz. A veces, lo que nos falta es una práctica de oración más profunda y consistente, que nos ayude a conectarnos con Dios diariamente y a entregar nuestras cargas a Él de manera efectiva. Por eso, quiero invitarte a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado exactamente para ayudarte a superar las distracciones y desarrollar una rutina de oración poderosa y organizada, incluso en medio de los desafíos. Con él, podrás experimentar una transformación real en tu vida espiritual, encontrando claridad, equilibrio y propósito a través de una conexión constante con Dios. Este puede ser el comienzo de una nueva fase en tu caminar de fe. Así que haz clic en el enlace del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo en tu celular. El poder de la confianza en Dios es una de las verdades más transformadoras de la vida cristiana. Desde el principio, la Biblia nos revela que la confianza en Dios no solo nos dirige hacia su plan, sino que también nos fortalece y nos mantiene firmes en tiempos de adversidad. Confiar en Dios es una actitud que va más allá de solo creer que Él existe. Se trata de una entrega total, una disposición a depender completamente de Él en todas las áreas de la vida. Esta confianza nos lleva a experimentar paz, protección y provisiones divinas, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen imposibles de resolver. La confianza en Dios es un tema recurrente en las Escrituras. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Este versículo encapsula el corazón de la confianza en Dios. No se trata simplemente de creer, sino de entregar todas las áreas de nuestra vida a Él, abandonando la dependencia de nuestro propio entendimiento limitado, y en su lugar, reconociendo el poder, la sabiduría y la soberanía de Dios en todas las situaciones. Pero, ¿por qué confiar en Dios tiene tanto poder? Primero, confiar en Dios nos libera de la ansiedad y el miedo. Cuando colocamos nuestra confianza en Él, sabemos que está en control, incluso cuando las cosas parecen inciertas para nosotros. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4,
versículos 6 y 7. No estéis angustiados por nada. Antes bien, en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que, al confiar en Dios y presentar nuestras preocupaciones a Él a través de la oración, somos envueltos en una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Esta paz es el resultado directo de colocar nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él está cuidando de nosotros. La paz que proviene de la confianza en Dios es algo que el mundo no puede darnos. Jesús, al despedirse de sus discípulos antes de su crucifixión, dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan capítulo 14, versículo 27. La confianza en Dios nos concede una paz interior que trasciende las circunstancias. No es una paz pasajera, basada en circunstancias momentáneas, sino una paz permanente, anclada en la seguridad de que Dios es fiel y nunca nos abandona. Además, confiar en Dios nos da fuerzas para enfrentar adversidades. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al confiar en el Señor, fueron capacitados para superar desafíos imposibles. Uno de estos ejemplos es el de David, quien, cuando aún era un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat. La confianza de David en Dios fue lo que lo diferenciaba de todos los demás soldados de Israel. Mientras el ejército de Israel temía ante el enemigo, David le dijo al gigante: «Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. La confianza de David no estaba en sus propias habilidades ni en las armas que tenía a su disposición, sino en Dios. Y fue esta confianza la que lo capacitó para vencer la batalla contra Goliat. Otro ejemplo poderoso de confianza en Dios es el de Daniel. Cuando Daniel fue lanzado a la cueva de los leones por negarse a desobedecer a Dios, su confianza en el Señor fue inquebrantable. No intentó luchar contra los leones ni encontrar una salida por su cuenta. En cambio, confió en que Dios lo protegería, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En Daniel capítulo 6, versículo 22, se escribe: «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante su presencia». La confianza de Daniel en Dios resultó en una intervención divina que le salvó la vida. Al igual que en el caso de David, vemos que la confianza en Dios nos permite enfrentar los desafíos más aterradores con coraje y fe. Además de darnos fuerzas para enfrentar adversidades, la confianza en Dios también abre puertas para que experimentemos lo sobrenatural en nuestra vida. Cuando confiamos plenamente en el Señor, abrimos espacio para que Él opere de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión o capacidad. Uno de los ejemplos más notables de esto está en Abraham, conocido como el padre de la fe. Cuando Dios pidió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, Abraham, en su plena confianza en Dios, obedeció sin dudar, incluso cuando la solicitud parecía contraria a la promesa que Dios le había hecho de darle una gran descendencia a través de Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 8, Abraham dice: «Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Abraham confiaba en que Dios proporcionaría una solución, y eso fue exactamente lo que sucedió. En el último momento, Dios impidió que Abraham sacrificara a su hijo y proveyó un carnero para el sacrificio. La confianza de Abraham en Dios abrió camino para que experimentara lo sobrenatural y para que la promesa divina se cumpliera. Otro punto importante sobre la confianza en Dios es que nos ayuda a permanecer firmes en las promesas de Dios, incluso cuando los tiempos de espera parecen largos o las circunstancias indican lo contrario.
La Biblia está repleta de ejemplos de personas que confiaron en Dios y esperaron pacientemente el cumplimiento de sus promesas, a pesar de las dificultades que enfrentaron. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en prisión injustamente antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. Sin embargo, José nunca perdió su confianza en el Señor y, en el momento adecuado, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, cumpliendo la promesa de que sería exaltado. Génesis capítulo 41, versículo 41. La historia de José nos enseña que, cuando confiamos en Dios, podemos descansar, sabiendo que Él cumplirá sus promesas en el tiempo perfecto, incluso si el camino hasta allí está lleno de desafíos. Cuando confiamos en Dios, nuestra confianza no es en un ser distante o impersonal. Dios es nuestro Padre Celestial, y Él se preocupa por nosotros de manera personal y amorosa. Jesús nos enseñó a confiar en el cuidado de Dios, diciendo en Mateo capítulo 6, versículos 25 a 27. Por tanto les digo, no se preocupen por su propia vida, qué comerán o beberán, ni por su propio cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Observen las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? La confianza en Dios nos permite vivir una vida libre de la ansiedad que el mundo impone, ya que sabemos que Él se está ocupando de cada detalle de nuestra vida. Por último, confiar en Dios significa no solo creer que Él puede resolver nuestros problemas, sino también aceptar que su plan es mejor que el nuestro. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, está escrito: Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Confiar en Dios implica reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos plenamente sus caminos. A veces, esto significa que Dios nos guiará por caminos que no esperábamos, o nos pedirá que hagamos algo que inicialmente no tiene sentido para nosotros. Pero al confiar en su sabiduría y en su amor, podemos tener la certeza de que Él nos está guiando hacia lo mejor. El poder de la confianza en Dios es inmenso y transformador. Confiar en Él nos libera de la ansiedad, nos da fuerzas para enfrentar adversidades, nos permite experimentar lo sobrenatural y nos ayuda a esperar pacientemente el cumplimiento de sus promesas. La confianza en Dios no es solo una elección, sino una necesidad para aquellos que desean vivir una vida de paz, fe y victoria. Cuando confiamos en Dios de todo corazón, descubrimos que Él es fiel en todas sus promesas y que nunca nos abandonará. Entregar nuestra vida y nuestras preocupaciones a Dios es una de las decisiones más sabias que podemos tomar. Cuando confiamos completamente en Él y rendimos nuestras cargas, desafíos y preocupaciones en sus manos, experimentamos innumerables beneficios que transforman no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida emocional, física y relacional. La Biblia nos muestra que cuando entregamos todo a Dios, recibimos paz, protección, dirección y provisión. Vamos a explorar más profundamente los beneficios de entregar a Dios cada área de nuestra vida, utilizando ejemplos bíblicos que ilustran el poder de esta confianza. Uno de los primeros y más evidentes beneficios de entregar nuestras preocupaciones a Dios es la paz interior que recibimos. A menudo, al intentar lidiar con nuestros problemas por nuestra cuenta, somos consumidos por la ansiedad, el miedo y la duda. Sin embargo, cuando ponemos nuestros problemas ante Dios en oración y confiadamente se los entregamos,
experimentamos una paz que sobrepasa toda comprensión humana. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos da esta instrucción: no se angustien por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es circunstancial. No depende de si las situaciones a nuestro alrededor se resuelven o no. Es una paz que viene directamente de Dios y que guarda nuestros corazones, incluso en medio de las tempestades de la vida. Un ejemplo de esto es la historia de Jesús calmando la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando se levantó una gran tormenta. Mientras los discípulos estaban aterrorizados, Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», Jesús simplemente se levantó y reprendió al viento y a las olas diciendo: «Silencio, cálmense». La tormenta cesó inmediatamente y hubo completa calma. Este episodio es una poderosa metáfora de lo que sucede cuando entregamos nuestros miedos a Dios. Él calma las tempestades internas en nuestra alma y nos da la paz que solo Él puede ofrecer. Otro beneficio de entregar nuestra vida a Dios es que recibimos dirección clara para seguir en nuestros caminos. A menudo, intentamos tomar decisiones importantes basadas en nuestra propia sabiduría y entendimiento, pero eso puede llevarnos al error. Cuando ponemos nuestras decisiones en manos de Dios y pedimos su dirección, Él nos guía por el camino correcto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos enseñan: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Esta promesa es una garantía de que, cuando buscamos la dirección de Dios y confiamos en su sabiduría, Él enderezará nuestros caminos. Un ejemplo claro de esto es la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Moisés estaba liderando al pueblo hacia la tierra prometida, no sabían qué camino seguir ni cómo sobrevivir en el desierto. Sin embargo, en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, Dios mostró su cuidado y dirección. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran caminar de día y de noche. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche nunca se apartaron del pueblo. Así como Dios guió al pueblo de Israel en el desierto, Él nos guiará en nuestra jornada cuando confiemos en Él y entreguemos nuestras decisiones en sus manos. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y al entregar nuestro camino a Él, podemos tener la certeza de que estamos siguiendo el plan que Él ha trazado para nosotros. Entregar nuestra vida y nuestras necesidades a Dios también nos garantiza la provisión divina. Cuando confiamos en Dios para suplir nuestras necesidades, Él nos muestra que es fiel y que cuida de cada detalle. Jesús enseñó esto claramente en su Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículos 25 a 34, Él dice: «Por tanto les digo, no se preocupen por su propia vida, qué comerán o beberán, ni por su propio cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que las ropas? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos». Este pasaje nos recuerda que, si Dios cuida incluso de los pájaros y las flores, cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados. Confiar en Dios para la provisión nos libera de la preocupación excesiva por el futuro. Uno de los ejemplos más impactantes de provisión divina es la historia de Elías durante un periodo de hambre en Israel. En Primera Reyes capítulo 17, versículos 2 a 6, Dios le dijo a Elías que se escondiera junto al arroyo de Querit, donde bebería agua y sería alimentado por los cuervos.
Elías confió en la palabra de Dios y diariamente los cuervos le traían pan y carne. Este ejemplo nos muestra que, cuando confiamos en Dios y seguimos su dirección, Él provee para nosotros de maneras que, a menudo, están más allá de nuestra comprensión. Cuando entregamos nuestros miedos y ansiedades a Dios, experimentamos la liberación del miedo. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para paralizarnos, pero la Biblia nos asegura que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando ponemos nuestros miedos en manos de Dios, Él nos fortalece y nos da el valor necesario para enfrentar cualquier situación. David es un excelente ejemplo de alguien que entregó sus miedos a Dios y experimentó la liberación. En el Salmo 56, versículo 3, David declara: «Cuando me venga el temor, en ti confiaré». En medio de persecuciones y peligros, David eligió confiar en Dios en lugar de permitir que el miedo lo dominara. Su confianza en el Señor lo llevó a derrotar gigantes y enemigos, siempre con la certeza de que Dios estaba a su lado. Así también, cuando entregamos nuestros miedos a Dios, experimentamos la libertad que viene de saber que Él está en control y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Otro beneficio poderoso de entregar nuestra vida a Dios es que experimentamos su protección divina. La Biblia está repleta de promesas de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra protección en tiempos de angustia. En Salmo 91, versículo 2, está escrito: «Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío». La protección divina se ilustra de manera impactante en la vida de Daniel. Cuando Daniel fue lanzado a la cueva de los leones por haber orado a Dios, su confianza en Dios fue inquebrantable. En Daniel capítulo 6, versículo 22, vemos el resultado de esta confianza. «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron ningún daño, porque fui hallado inocente ante él». Daniel confió en la protección divina, y Dios respondió de manera sobrenatural, librándolo de la muerte segura. Así también, cuando entregamos nuestras vidas y nuestros problemas en manos de Dios, podemos confiar en que Él será nuestra protección en tiempos de dificultad. El Salmo 121, versículos 7 y 8, nos recuerda: «El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». Uno de los mayores beneficios de entregar nuestra vida a Dios es que experimentamos una relación más profunda e íntima con Él. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y dependemos totalmente de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra comunión con Él se vuelve más profunda. En Santiago capítulo 4, versículo 8, está escrito: «Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes». Esta relación íntima con Dios es algo que David experimentó profundamente. En los Salmos, vemos cómo David tenía una relación cercana con Dios, confiando en Él en cada aspecto de su vida. En Salmo 23, versículo 1, dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta relación de confianza y entrega total a Dios es algo que todos podemos experimentar cuando ponemos nuestras vidas en sus manos. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, abrimos espacio para escuchar su voz con más claridad, para sentir su presencia de manera más real y para disfrutar de una comunión profunda con Él. Entregar nuestra vida, nuestros miedos, ansiedades, decisiones y preocupaciones a Dios es una actitud de fe que nos trae innumerables beneficios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la dirección clara, la provisión divina, la liberación del miedo, la protección y una relación íntima con el Señor son solo algunos de los frutos de confiar plenamente en Dios. Al seguir el ejemplo de hombres y mujeres de la Biblia que entregaron sus vidas a Dios, experimentamos sus bendiciones y su cuidado en cada aspecto de nuestras vidas.
Que podamos diariamente elegir entregarlo todo a Él, sabiendo que Él es fiel y que sus planes para nosotros son siempre buenos. Si deseas experimentar esa paz, dirección y comunión más profunda con Dios, te invito a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue cuidadosamente creado para ayudar a superar las distracciones del día a día y desarrollar una práctica de oración consistente y poderosa. Al comprometerte con estos 30 días de oración, no solo verás transformación en tu vida espiritual, sino que también descubrirás cómo entregar tus cargas a Dios diariamente puede traer equilibrio, claridad y propósito. Haz de este encuentro diario con Dios parte de tu rutina y permite que Él guíe cada área de tu vida. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo en tu celular. La vida cristiana está lejos de ser exenta de desafíos. De hecho, la Biblia nos alerta repetidamente que enfrentaremos pruebas y dificultades. Sin embargo, las Escrituras también nos enseñan que las pruebas no deben ser vistas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para el crecimiento de la fe y una confianza aún mayor en Dios. Permanecer firme en medio de las pruebas es una de las características esenciales de un seguidor de Cristo. Cuando resistimos las dificultades con fe inquebrantable, honramos a Dios y somos moldeados para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Lo primero que necesitamos entender sobre las pruebas es que son una parte natural de la vida. Jesús dejó esto claro en Juan, capítulo 16, versículo 33, cuando dijo: «En el mundo tendrán aflicciones, sin embargo, anímense, yo he vencido al mundo». Jesús no prometió una vida sin dificultades, pero nos dio la certeza de que, en medio de las pruebas, Él ya ha vencido todas las batallas por nosotros. Santiago también nos instruye sobre cómo debemos enfrentar las pruebas. Hermanos míos, consideren motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe tener acción completa, a fin de que ustedes sean maduros e íntegros, sin que les falte cosa alguna. Santiago nos recuerda que las pruebas no son solo inevitables, sino que también tienen un propósito, el de hacernos más maduros e íntegros en la fe. La perseverancia que se genera en medio de las dificultades nos fortalece para las batallas futuras y nos acerca a Dios. Uno de los ejemplos más claros de perseverancia en medio de las pruebas es la historia de José, relatada en el libro de Génesis. José, el hijo amado de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, y pasó años en circunstancias extremadamente difíciles. Sin embargo, en cada etapa de su vida, José permaneció firme en su fe y confianza en Dios. La primera gran prueba de José fue cuando fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Incluso en este momento de traición y dolor, José confió en Dios. En Génesis capítulo 39, versículo 2, vemos que el Señor estaba con José, de modo que éste prosperó y pasó a morar en la casa de su señor egipcio. Incluso como esclavo, José permaneció fiel a Dios y confió en que Él tenía un plan, y el Señor lo bendijo por eso. La prueba más severa de la fe de José vino cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y lanzado a la prisión. Humanamente hablando, sería fácil para José haber perdido la fe o haberse rebelado contra Dios. Sin embargo, continuó confiando en Dios incluso en la prisión. En Génesis capítulo 39, versículo 21, está escrito: «Pero el Señor estaba con José y le concedió favor, haciendo que fuera bien visto por el carcelero». Una vez más, José demostró una fe firme en medio de la adversidad, y Dios continuó bendiciéndolo, incluso en las circunstancias más difíciles. El resultado final de la perseverancia de José fue que, en el tiempo de Dios, fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, la segunda mayor autoridad del país, justo debajo del faraón.
En Génesis capítulo 41, versículo 41, leemos: Entonces el faraón dijo a José: Te pongo al mando de toda la tierra de Egipto. Dios honró la fe y la perseverancia de José, usándolo para salvar innumerables vidas durante la gran hambruna que siguió. Este es un ejemplo claro de cómo Dios usa las pruebas para prepararnos para algo mayor, siempre y cuando permanezcamos firmes y confiados en Él. Otro ejemplo notable de perseverancia en medio de las pruebas es la historia de Job. Job era un hombre justo, descrito en la Biblia como alguien que temía a Dios y evitaba el mal. Job capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, a pesar de su fidelidad, Job enfrentó una serie de pruebas que pusieron a prueba su fe al extremo. Perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud en un corto periodo de tiempo. Lo que es impresionante en la historia de Job es que, a pesar de su intenso sufrimiento, se negó a abandonar su fe en Dios. En Job capítulo 1, versículo 21, después de perder a todos sus hijos y sus riquezas, Job dijo: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso en medio del dolor, Job reconoció la soberanía de Dios y continuó adorándolo. La esposa de Job, al ver su sufrimiento, sugirió que él maldijera a Dios y muriera. Pero la respuesta de Job es un testimonio de su confianza inquebrantable. Tú hablas como una insensata. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Job capítulo 2, versículo 10. Job entendió que Dios estaba en control, e incluso cuando no podía comprender el propósito de su sufrimiento, eligió confiar en el Señor. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. En Job capítulo 42, versículo 10, está escrito: Después que Job oró por sus amigos, el Señor lo volvió a prosperar y le dio el doble de lo que tenía antes. La perseverancia de Job en medio del sufrimiento resultó en una gran recompensa y demuestra el poder de permanecer firme en Dios, incluso cuando las circunstancias son incomprensibles y dolorosas. David, antes de convertirse en rey de Israel, también enfrentó grandes pruebas. Fue ungido por Samuel para ser el futuro rey, pero pasó años huyendo de Saúl, el rey actual, que lo veía como una amenaza y trató de matarlo en varias ocasiones. A pesar de tener la promesa de Dios de que sería rey, David tuvo que confiar en Dios durante años de incertidumbre y persecución. Una de las pasajes que demuestra la confianza de David en Dios durante este tiempo es el Salmo 56, versículos 3 y 4. Cuando me venga el temor, en ti confiaré. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el mortal? David no negó el hecho de que sentía miedo, pero eligió confiar en Dios en lugar de ser dominado por sus circunstancias. Sabía que Dios era fiel y que en el momento adecuado, la promesa de reinar sobre Israel se cumpliría. La perseverancia de David también se demuestra en su negativa a quitarle la vida a Saúl, incluso cuando tuvo oportunidades para hacerlo. Podría haber acelerado el cumplimiento de la promesa de Dios matando a Saúl, pero eligió confiar en el tiempo de Dios. En 1 Samuel capítulo 24, versículos 6 y 7, David dijo a sus hombres: El Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor, de alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. David entendió que el plan de Dios no podía ser forzado y que debía permanecer fiel y esperar el momento adecuado. En el momento adecuado, Saúl fue derrotado en batalla y David se convirtió en el rey de Israel, conforme a la promesa de Dios. Su perseverancia y confianza en Dios, incluso durante años de huida y persecución, son un ejemplo poderoso de cómo debemos reaccionar ante las pruebas en nuestra propia vida. El apóstol Pablo también es un ejemplo poderoso de alguien que enfrentó pruebas con perseverancia y confianza en Dios. Enfrentó innumerables dificultades en su ministerio: prisiones, azotes, apedreamientos, naufragios, hambre, sed y persecuciones. Sin embargo, Pablo nunca permitió que estas dificultades
lo alejaran de su misión o de su fe en Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo escribe sobre una prueba personal que enfrentaba, refiriéndose a un aguijón en la carne que lo afligía. Oró 3 veces para que Dios lo removiera, pero la respuesta de Dios fue: «Mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta de Pablo a esto fue una demostración increíble de fe. Por lo tanto, me gloriaré aún más alegremente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor de Cristo, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Pues cuando soy débil, soy fuerte. Pablo entendió que las pruebas que enfrentaba eran una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida. En lugar de quejarse o rendirse, eligió gloriarse en sus debilidades, sabiendo que Dios estaba operando a través de ellas. Su perseverancia en medio de las pruebas fue una de las razones por las que pudo difundir el Evangelio de manera tan eficaz y tocar tantas vidas. La Biblia deja claro que las pruebas no son un signo de que Dios nos ha abandonado, sino que son parte del proceso de crecimiento espiritual. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo nos enseña: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia un carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Las pruebas nos moldean y nos hacen más semejantes a Cristo. Cuando permanecemos firmes en medio de ellas, desarrollamos un carácter que refleja la gloria de Dios. La perseverancia en medio de las pruebas también trae una recompensa eterna. En Santiago capítulo 1, versículo 12, está escrito: «Feliz es el hombre que persevera en la prueba, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman». Este versículo nos recuerda que la perseverancia en medio de las dificultades no solo nos fortalece en esta vida, sino que también tiene implicaciones eternas. Aquel que permanece firme en la fe recibirá la corona de la vida, una recompensa eterna de parte de Dios. Permanecer firme en medio de las pruebas es una de las marcas de la vida cristiana. La Biblia nos enseña que las pruebas forman parte del plan de Dios para moldearnos, madurarnos y prepararnos para los planes mayores que Él tiene para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos el ejemplo de hombres y mujeres de fe, como José, Job, David y Pablo, que perseveraron y confiaron en Dios, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Al permanecer firmes, encontramos fuerza, madurez y la certeza de que, en el momento adecuado, Dios cumplirá sus promesas. Como nos enseña Santiago capítulo 1, versículo 12, hay una recompensa eterna para aquellos que perseveran, la corona de la vida. Que podamos, con fe inquebrantable, permanecer firmes y confiados en el Señor, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos en todas las circunstancias. La caminata cristiana está marcada por desafíos, y en cada uno de ellos tenemos la oportunidad de poner nuestra confianza en Dios. A lo largo de este estudio, vimos el poder transformador de entregar nuestras preocupaciones y luchas a Él, entendiendo que las pruebas son parte del proceso de crecimiento espiritual. Aprendimos que Dios no nos abandona en medio de las dificultades, sino que usa esas circunstancias para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para grandes propósitos. La gran verdad que debemos guardar en nuestro corazón es que Dios es fiel en todas sus promesas. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Como leemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, «El Señor es quien va adelante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes». Esta promesa de presencia constante es un fundamento inquebrantable para nuestra fe. Cuando enfrentamos pruebas,
debemos recordar que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Para poner estas verdades en práctica, es esencial desarrollar una vida de oración constante. La oración es el medio por el cual entregamos nuestros miedos y ansiedades al Señor. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acciones de gracias. Cuando hacemos esto, experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En momentos de dificultad, orar es el primer paso para entregar todo a Dios y confiar en que Él tiene el control. Además, confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos el plan, es una parte fundamental del proceso. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son mucho mayores que los nuestros. No siempre entenderemos por qué ciertas situaciones ocurren en nuestras vidas, pero al confiar en el Señor, sabemos que Él está trabajando para nuestro bien. Así como Abraham, que no comprendió del todo el plan de Dios al ser llamado a sacrificar a Isaac, pero obedeció en fe, debemos seguir confiando incluso cuando el camino parece incierto. Otro aspecto práctico de vivir esta confianza es perseverar en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, nos enseña a considerar motivo de alegría pasar por dificultades, pues producen perseverancia y madurez espiritual. En lugar de huir de las pruebas, podemos enfrentarlas como oportunidades de crecimiento y transformación. Cuando nos aferramos a Dios y perseveramos, Él nos fortalece y nos capacita para vencer los desafíos. El tiempo de Dios es otro punto crucial para nuestra confianza. A menudo somos tentados a querer respuestas rápidas, pero Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos recuerda que hay un tiempo para todo, y ese tiempo es controlado por Dios. Él sabe el momento exacto para actuar, y debemos aprender a esperar con paciencia. Esta espera no es pasiva, sino una espera activa, confiando en que el plan de Dios es perfecto y que, en el momento adecuado, Él responderá. Por último, es importante cultivar un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, pues esa es la voluntad de Dios para nosotros. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de las dificultades a las bendiciones que ya hemos recibido y nos recuerda que Dios siempre está presente, incluso en las situaciones más difíciles. Ser agradecidos nos permite confiar más profundamente en Dios, sabiendo que Él es fiel y siempre está en control. La confianza en Dios nos permite enfrentar los desafíos de la vida con paz, valentía y perseverancia. Al entregar nuestras luchas a Él, experimentamos el cuidado, la protección y el propósito divino en todas las áreas de nuestra vida. No importa lo que estés enfrentando ahora, recuerda que Dios está en control y que Él usará todas las cosas para tu bien. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nuestra parte es confiar, perseverar y entregar cada aspecto de nuestra vida a Él, sabiendo que su plan es siempre perfecto. Incluso cuando las respuestas tardan en llegar o las pruebas parecen insoportables, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. Al final, nuestra fe será recompensada y veremos el poder transformador de Dios en nuestra vida. Permanece firme, confía en Dios y permite que Él conduzca tus pasos, pues los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se puede mover, sino que permanece para siempre. Salmo 125, versículo 1. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos del día a día con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Así que, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de estas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.